Hoy estamos en la clase o en la parte número 28 de lo que hemos venido estudiando en Apocalipsis 2050. Estamos en el capítulo 6, en el bloque 6. Cuando hicimos esta división no se hizo de manera antojadiza, fue una división que hice de manera intencional. Dividí los versos según el mensaje que tenían en 8 bloques. Y hoy estamos en el bloque 6. Es probable que la próxima clase, el bloque 7 y 8, probablemente que los una. No estoy muy claro todavía, porque tienen un mensaje lineal, entonces es probable que los una. A la clase de hoy le puse por nombre Cuando la creación deja de callar. O, en otras palabras, cuando la creación comienza a hablar, que sería lo contrario a lo que acabo de decir. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, en los versos 19 y 22. Los pueden leer completos. Voy a leer la parte que realmente quiero aplicar para el día de hoy. El hermano Pablo escribe: la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esto es muy importante porque en el desarrollo de la división en bloques, por eso les mencionaba, separé de manera intencional los diferentes actores del capítulo 6, de los sellos del capítulo 6, para ver que comenzamos nosotros con juicios localizados en la tierra. Después se dieron cosas en los cielos y ahora está hablando de la creación aquí en la tierra. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el bloque que nos toca hoy, el bloque 6. Cuando Pablo dice que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios, hay dos puntos ahí muy relevantes. El uno es que la creación, y cuando hablamos de la creación hablamos de un todo, no de los seres humanos como tal, aunque somos parte de la creación. Está hablando de las cosas dentro de la creación, está hablando de los árboles, las montañas, está hablando de los animales, está hablando de los elementos como es el viento, el agua, el sol, los planetas, las estrellas, los mares, todo esto. Y cuando dice gime a una, está hablando que en unísono, como una sola voz, está gimiendo, o sea, está llamando, está gritando, esperando, y esto es muy importante, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es algo que vamos a darle a nosotros este, verlo con mucho cuidado en esta noche. Porque si yo logro entender qué es lo que la creación espera, puedo también entender lo que nosotros deberíamos de estar esperando. Porque esta afirmación que hace Pablo, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no es algo poético para tomarlo así como que si se puso ahí para causar este, un gusto al corazón o un gusto al oído, como si fuera un canto, como si fuera un poema, valga la redundancia, como si fuera un acto teatral. No, no, esta manifestación de Pablo es profundamente teológica. Es una realidad, mis hermanos, que está afectando, que está tensionada, esta realidad, por el pecado del hombre. Y quiero subrayar que no está hablando que está tensionada esta realidad solo por el pecado del hombre cuando Adán cayó en las garras del enemigo, en el engaño del enemigo, en la seducción de las palabras del enemigo. Y repito todo esto porque si analizamos cuál fue el primer sello que se expuso, se enseñó, fue acerca del engaño sutil que hace el enemigo. O sea, él usa la misma
estrategia todo el tiempo. Usa el engaño, usa la misma palabra de Dios para engañar con que Dios os ha dicho. No negando la palabra de Dios, sino poniéndola en duda. Entonces esto que estamos estudiando hoy, esta afirmación que hace Pablo, que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios, es una manifestación por las consecuencias del pecado que se dio en ese momento en el Edén y del pecado que se está dando ahora, hoy en día. Es una manifestación teológica de la expectación que tiene la misma creación, no solo los seres humanos, sino la misma creación tiene una expectación para la restauración total y sostenido en la promesa o esperanzado en la promesa de lo que Dios prometió. Entonces, antes de entrar en el sexto sello, tenemos que recordar una verdad fundamental, que Dios creó el mundo ordenado. Si bien es cierto que entre el verso 1 del libro de Génesis, capítulo 1 y el verso 2 se introduce un caos, debemos de analizar que Dios hizo todo de manera perfecta y después, durante su desarrollo o el desarrollo de la creación, Él dice que todo lo hizo bueno y así es como lo califica el mismo Dios, que todo lo hizo bueno. Entonces Dios hace un mundo ordenado, Dios hace un mundo armónico, Dios hace un mundo que se sustenta en su presencia. De hecho, antes del diluvio, usted puede analizar desde la palabra de Dios que la tierra era rociada por un rocío. No habían ciclos de destrucción climática como lo estamos conociendo hoy, como lo vemos hoy. Así que no era el caos de la naturaleza, no era una norma. Sí había un caos en la humanidad en cuanto a su conducta, en cuanto a su pecado, pero no la naturaleza. La naturaleza no estaba reaccionando de forma caótica, sino que hay una excepción que se da en ese momento y es la introducción del diluvio que destruye absolutamente todo por causa del pecado del hombre. Por favor, subraye eso, por causa del pecado del hombre. Esto es algo que vamos a ir desarrollando durante toda la clase, que lo que sucede en el mundo, que lo que sucede en la creación, que lo que sucede en todos los eventos climáticos adversos, la causa es el pecado del hombre. En ese entonces, antes del diluvio, la creación no gemía, estaba descansando más bien. Y es el pecado del hombre el que la sujeta a vanidad, a la creación, es como dice la palabra del Señor. No porque la creación haya pecado, la creación no puede pecar, sino porque fue puesta bajo el dominio de un hombre caído. El hombre caído se le dio a administrar todo lo que Dios había creado y este hombre caído, en el momento que se separa de Dios, escucha el consejo del enemigo, adultera su relación con Dios porque deja de escuchar a Dios para escuchar la voz del enemigo, en ese momento hace que la creación caiga junto con él, porque había sido puesta bajo su dominio. Entonces, desde ese momento, podemos ver que los eventos naturales empiezan a reflejar la ruptura que hay entre el hombre y Dios. Y digo el entre el hombre y Dios porque no fue Dios el que causó esa ruptura. El que causó esa ruptura fue el hombre. Entonces la tierra responde a esta ruptura en un desorden climático, en un desorden en cuanto al propósito para cual fue creada, dentro de incluso la misma conducta animal, porque es una respuesta al desorden espiritual del ser humano, de aquel que había sido llamado a administrarla, que había sido llamado a ponerle nombre,
de aquel que había sido llamado a ser la voz de Dios en la creación. Entonces, entre más crece el pecado, la creación gime más. Gime más por la restauración de todas las cosas. Por eso a lo largo de la historia bíblica, los profetas utilizan un lenguaje de una creación alterada. Y esta creación alterada lo que hace es anunciar, y subraye por favor esto, anunciar juicios. Pero esta creación que está hablando de manera tajante, de una manera seria, de una manera confrontativa durante la historia de la humanidad, a través de huracanes, a través de terremotos, a través de inundaciones, a través de meteoritos que se estrellan contra la Tierra, a través de todos estos desórdenes cósmicos. Lo que está haciendo ese lenguaje que estamos escuchando a través de la creación es haciendo un llamado. Está predicando la creación. ¿Cómo pastor va a estar predicando la creación? La creación le está predicando a la humanidad, solo que la humanidad no se da cuenta. Y lo que hace el ser humano es decir, pero ¿por qué Dios es tan bueno y permite eso? Ahorita vamos a llegar a ese punto y vamos a llegar a un punto donde nos vamos a dar cuenta que todo lo que acontece es pura misericordia. Entonces la creación está hablando, está predicando, está llamando al arrepentimiento. Eso es lo que hace la creación. Voy a darle un poquito más de contenido a lo que estoy diciendo porque hay versos hermosísimos que nos van a ayudar hoy, en esta noche, a poder crear o a poder tener entendimiento de lo que realmente el Apocalipsis nos está hablando en esos capítulos, en esos sellos. Después veremos las trompetas, después veremos las copas. Y si bien es cierto que todos estos acontecimientos habla de catástrofes mundiales, estos acontecimientos de catástrofes mundiales no se deben de leer de la manera que el ser humano la está leyendo o que los escatólogos modernos y antiguos la están leyendo. Porque no es lo que Dios está transmitiendo. Dios no hizo, no dio el libro del Apocalipsis, y lo he dicho muchas veces, para asustar a la iglesia. No lo hizo para que la iglesia estuviera aterrorizada. Lo hizo al contrario, para darle esperanza. Entonces, hablando de la creación como tal, hay un texto hermosísimo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el cual les invito que abran en sus casas, donde a partir del verso 11, voy a leerlo a partir de ahí, aunque pueden leer si gustan todo el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, pero lo que me interesa a mí, lo voy a leer en el verso 11 y voy a hacer pequeñas pausas. Salomón viene y es instruido a construir la casa de Jehová. No una casa porque lo vaya a contener, sino porque es una forma en la cual el Señor manifiesta que Él quiere habitar con el hombre. De hecho, Él habitó con el hombre durante el tiempo de Adán. Se paseaba, llegaba, solo me imagino ese escenario, llegar a conversar directamente con Adán en las tardes. Hasta que llegó aquella fatídica tarde donde Él lo llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán no contestaba, pero no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Es porque Dios le estaba dando a Adán la oportunidad de decir: aquí estoy y hice esto. Ahí habitó con Adán, después Adán fue expulsado de el huerto. Entonces Dios viene y decide habitar en el tabernáculo para que el hombre sepa que Dios quiere habitar entre nosotros, con nosotros. De hecho, la palabra o el nombre Emmanuel es Dios entre nosotros. Habla de esa verdad, de esa realidad. El hombre no entendió ese lenguaje, falló,
Entonces vino Dios encarnado y caminó entre nosotros. Estuvo durante 30 años con su familia y a los últimos 3 años y medio predicó el Evangelio, predicó su Evangelio. Es asesinado, el hombre no de nuevo no entendió el mensaje. Bueno, Jesús lo dice, que no pudieron reconocer la visitación. Muere nuestro Señor, resucita y dice, voy a preparar unas moradas. Y de ahí que viene y el ser humano predica, y cuando hablo del ser humano estoy hablando de la iglesia como tal, predica de que vamos a subir al cielo y que vamos a estar viviendo ahí como si tuviéramos un montón de nubes, donde vamos a estar en una nube unos y en una nube otras. Pero a mí me dice el libro de Apocalipsis que al final va a descender una nueva tierra y va a descender un nuevo cielo porque el Señor quiere habitar acá. De hecho, antes de que eso suceda, va a estar 1000 años para poder gobernar sobre la tierra, sobre las naciones creyentes y no creyentes. Eso es un punto que lo veremos más adelante cuando lleguemos a ese dato del milenio en nuestro libro o nuestro estudio al libro del Apocalipsis. Bueno, entonces Dios le adjudica esa responsabilidad a Salomón porque David, según el mismo texto bíblico, derramó mucha sangre y eso a Dios no le pareció y le dice, lo harás tu hijo Salomón. Así llegamos a este punto, al verso 11 de Segunda de Crónicas 7. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, la casa de Jehová y después la casa de él. De hecho, aprovecho a invitarles a buscar en mi canal la prédica del hermano René, hermosísima, la última, este último sábado, poderosísima. Así que búsquenlo porque eso es un complemento que puede ayudarles a entender lo que estoy desarrollando hoy, lo que el Señor puso en el corazón del hermano René. Termina la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El verso 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Esto no es una información menor. Cuando el Señor viene y le dice al pueblo que salga de Egipto, el ángel de la muerte, que es el mismo Jehová, porque dice que fue él el que pasó por Egipto. No es el enemigo, no es el adversario, es Dios mismo el que visitó a través de su declaración a cada uno de los primogénitos que no habían sido protegidos y cubiertos en la puerta de cada casa con la sangre que él dijo que debía de marcar esas puertas y llegaremos también a explicar eso a profundidad cuando estemos en el capítulo que merezca o nos llame la atención a detenernos ahí, porque si no, no me da tiempo para la charla de hoy. Pero cuando eso se da de noche, lo cual implica que cuando Dios se acerca de noche, tanto en ese momento como en el tiempo de Salomón, lo que nos evoca a nosotros es que Dios se acerca en nuestros tiempos de angustia, no que no se acerque en nuestros tiempos de bonanza. Pero lo que nos enseña a nosotros es que en el tiempo de oscuridad el Señor está presente. Salomón no estaba pasando por una angustia, pero ese es el significado de Dios acercarse de noche. A la medianoche también el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Lo puede leer en Juan capítulo 3. Nicodemo sale de noche porque a esa hora no salían ellos, por lo que estaba presente de aquella cantidad de muertos que se dio en Egipto. Entonces al caer la noche preferían quedarse en casa. Nicodemo sale y se encuentra con el Señor de noche. Entonces el Señor Jehová se le aparece a Salomón y le dice,
yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Salomón construye la casa bajo la instrucción de Dios, todo lo que se hace es bajo la instrucción de Dios. Y dice, yo elegí esta casa para sacrificio. Para sacrificio es para entrar a la presencia de Él a través de las instrucciones o de la manera que Él está indicando. Y en el verso 13, donde Él viene haciendo esas declaraciones, hace un giro la narrativa. Ok, yo elegí esta casa para que se hagan mis sacrificios y esto es una respuesta a tus oraciones. ¿Cuáles eran las oraciones de Salomón? Entre muchas voy a mencionarle una. Salomón cuando el Señor lo llama a servir, una de las cosas que él dice es, yo soy muy joven. Yo soy muy joven, le pide sabiduría a Dios. Dice, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dice, bueno, yo te voy a dar sabiduría y lo que no pediste. En base a eso, entonces él le dice, bueno, Salomón, ya elegí la casa, ya la construiste. Ahora te voy a advertir algo. Estoy haciendo una explicación parafraseada de todo el texto. No es literal lo que estoy leyendo, sino que leo e introduzco mi comentario pastoral. En el verso 13 le dice una advertencia. De hecho, le va a hacer tres advertencias. Si yo cerrare los ojos para que no haya lluvia, mire Salomón, lo voy a traducir de una manera más simple. Si yo le traigo sequía a la tierra, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, implica que lo que Dios está mandando es sequía. Le dice, como segundo punto, dice, si mandare a la langosta que consuma la tierra, está hablando de escasez. No olvide que estamos leyendo el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y estamos ahora en el sexto bloque de estudio. No olvide porque esto es una conexión a lo que estamos estudiando, a lo que venimos desarrollando. Si yo mandare la langosta para que consuma la tierra, le está diciendo, y él entiende clarísimo, clarísimo, especialmente al recordar las plagas de Egipto, que le está diciendo, si hubiera escasez, ya no solo sequía, sino escasez, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si yo hiciera eso, le envío pestilencia, en la pestilencia están las enfermedades, están las pestes, están las pandemias, todo lo que causa mortandad a nivel mayor. Entonces el Señor le dice, bueno, yo voy a estar en esta casa, aquí se van a hacer los sacrificios, pero si hago estas cosas, si traigo todos estos problemas, si traigo todas estas crisis, y antes de leer el verso 14, lo que el Señor está diciendo ahí es, voy a estarles hablando a través de estos escenarios. Si yo hago eso que le estoy diciendo, si yo traigo sequía, si yo traigo escasez y si yo traigo muerte, continúa el verso 14, que es la respuesta que debería tener el pueblo, y esta respuesta también se divide en varias partes. Si se humillare mi pueblo, por favor preste atención a esto porque nos va a conectar con lo que estamos estudiando hoy. Si se humillare mi pueblo, ¿qué es humillarse? Humillarse no tiene que ver nada con el estado económico, que una persona sea eh, una persona pobre. Eso no es ser humillado. Hay personas que son muy pobres y son muy soberbias, y hay personas que son inmensamente ricas y son muy humildes.
No tiene que ver con la enfermedad. Hay una persona que se puede estar muriendo y retando a Dios o retando a los que están alrededor. Y otras personas pueden estar con completa salud y humillados delante de Dios. Humillarse es llegar delante de Dios y decirle, Señor, me sujeto a tus decisiones. Señor, yo acepto tu voluntad. Señor, yo acepto las consecuencias de mis actos y lo que decidas sobre ellos. Cuando a Elí le llegaron a decir que los hijos iban a ser asesinados o muertos por ser hombres impíos delante del tabernáculo, porque hacían cosas terribles contra Dios, entonces Dios le dijo a Samuel que iba a matar a los hijos de Elí. Y Elí dijo, dioses. O sea, lo que Elí dijo es, Dios haga como quiera. Eran sus hijos, pero él, a pesar de haberse equivocado a la hora de criar a sus hijos, continuaba respetando las decisiones de Dios. Y así cada hombre que ha entendido que cuando Dios hace un juicio no lo hace porque tenga un corazón malo, sino porque está ejecutando su justicia. Entonces el pueblo debe de humillarse de la misma manera de decir así sea. Dios es, que se haga tu voluntad y no la mía, dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, ante la sequía, ante la escasez, ante las hambrunas, ante la mortandad, ante las pandemias, el pueblo dice, Dios es, Señor, que se haga tu voluntad. No la entiendo, pero todo lo que nos acontece nos ayuda para bien a los que te amamos. Eso dice Pablo. Entonces le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿quién invoca el nombre de Dios sobre el pueblo? El Espíritu Santo. Así que para llegar a esa humillación no es una decisión del hombre de manera voluntaria, sino es que el Espíritu Santo lo guió a eso. Fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo que el Espíritu Santo nos guiaba a toda verdad, nos llamaba a convicción de pecado y nos recordaba lo que Él nos había enseñado. Entonces, ese pueblo que está siendo ministrado por el Espíritu Santo en medio de estas circunstancias negativas tiene una respuesta. Bueno, tiene tres respuestas. Y oraren, por favor, préstele atención al orden. El pueblo ve las circunstancias, el pueblo ve el cumplimiento profético, el pueblo está viendo toda la destrucción, está viendo las guerras, está viendo la criminalidad, todo lo que está pasando. ¿Qué hace ese pueblo? Hay uno que va a decir, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Pero por qué Dios nos trata así si nosotros somos su pueblo? De hecho, Habacuc fue una de las cosas que le dijo a Dios, pero ¿por qué haces eso si eres justo? Habacuc lo que quería era que Dios castigara a los enemigos y no a su pueblo. Y el Señor le dijo, no, todavía no he terminado. Van a venir los asirios, van a venir los enemigos y se los van a llevar en cautiverio. Porque Dios trata primero al pueblo y después al mundo. Dios trata primero la iglesia y después a los detractores, a los avasalladores, a los perseguidores. Primero trata con nosotros y después con las personas crueles. Entonces, ante todas estas circunstancias, el Señor no dice, si se humillare mi pueblo, el cual me reclame. No, no dice eso. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Cómo debe de orarse? En humillación. No en soberbia, no en reclamo, en humillación. Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué se me está viniendo este montón de cosas encima, no entiendo por qué me enfermó tanto, no entiendo por qué me quedé sin trabajo, no entiendo por qué el país entró en esta crisis, no entiendo, pero
Señor, yo confío plenamente de que todo lo que está pasando está bajo tu control y que todo lo que está pasando me va a ayudar para bien. Y dice la parte segunda, buscar en mi rostro. Buscar el rostro no es buscar lo que nosotros creemos que es bueno, no es buscar nuestras propias respuestas, no es dar nuestras propias opiniones, es ir ante el Señor y decirle, Señor, guíame, guíame con tu Espíritu Santo, Señor, dame las respuestas, ayúdame a discernir los tiempos. Y esto lleva al tercer punto, se conviertan de sus malos caminos. Convertirse es ser como Cristo, cambiar la mente a la mente de Cristo. Como consecuencia, ¿qué trae esto? Si el pueblo se humilla, si el pueblo ora conforme a la mente de Cristo, si el pueblo busca a Dios y no sus propias opiniones, y el pueblo cambia, se convierte de los malos caminos, o sea, se arrepiente, metanoia, cambio de mente, shut, que es devolverse de nuevo a Dios. Si eso sucede, le está diciendo a Salomón en el verso 15, ahora están abiertos mis ojos. O sea, si ustedes hacen eso, en el orden que les estoy diciendo, oran, me buscan, se convierten, yo estoy atento, yo los estoy viendo. Yo los estoy viendo y atentos mis oídos y los estoy oyendo. A la oración en este lugar. ¿Ve cómo nos estamos conectando de nuevo? Que aquí el asunto es de cómo oramos, más que lo que hacemos. Es cómo hablamos, cómo le decimos a Dios las cosas, le reclamamos, o realmente lo que hacemos es acercarnos a Él buscando entender las cosas que están pasando. Si eso pasa, si todo esto que acabo de decir pasa, porque yo he elegido, Él ahora dice, he elegido y santificado esta casa. En el caso para nosotros, su iglesia, a usted y a mí, porque la casa donde vive el Espíritu Santo habita en nosotros. Él eligió santificarnos para que mi nombre esté en ella para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo él? Si ustedes hacen todo eso, dice, yo sanaré la tierra. Yo perdonaré sus pecados. O sea, si ustedes, repito, oran, buscan mi rostro, se convierten de los malos caminos, de la manera que les estoy diciendo, yo los voy a oír desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y escuche esta extensión y voy a sanar la tierra. ¿Se da cuenta cómo el problema de la creación es un problema del corazón humano? Y aquí yo diría que es un problema del corazón de la iglesia, porque le está hablando a su pueblo. Si su pueblo hace eso, ni siquiera le está diciendo a los extranjeros, no le está diciendo a las naciones, no está hablando con los comunistas, no está hablando con las personas que tienen diferentes ideologías, está hablando con su pueblo. Si ustedes hacen eso, esta es mi respuesta. Los oigo, los perdono y sano la tierra. Por eso tenemos que entrar con esto en mente a estudiar este capítulo 6 de una manera responsable. Hasta aquí, hasta este punto, hemos visto la progresión clara y coherente de lo que le sucedió a la humanidad. Primero fue engañada con una conquista sin violencia, con la lisonja, con el engaño, con la manipulación. Después le es quitada la paz. Es lo que venimos estudiando en Apocalipsis. Después entra escasez. Y en estas circunstancias, cuando el corazón está afligido, es cuando sale lo que verdaderamente está dentro del corazón. Y después entra, por supuesto, la muerte.
Al llegar al quinto sello, vimos cómo las personas que murieron de manera injusta están preguntándole a Dios que cuándo va a terminar todo esto. Y el Señor viene y le dice, hay que esperar un poco. Le da vestiduras blancas y les trae consuelo y paz para esperar. Y así con esto, hasta este punto se abre el sexto sello, donde está dando un giro decisivo. Y es importante, mis hermanos, por favor, que no dejen de lado lo que acabo de explicar, porque esto es como la llave para que usted pueda abrir la puerta y que entre la luz, si es que los bombillos se quemaron, por lo menos que entre la luz que está afuera, la de la luna, la luz del mercurio, y le ilumine un poquito el cuarto. Juan dice en el capítulo 6, en el verso 12 y 13, que es lo que estamos estudiando hoy. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando habla de sacudido por un fuerte viento, está hablando de juicio, está hablando de algo para despertarnos. Yo quiero que se imagine usted que usted se quedó dormido, se tomó tal vez unos medicamentos, tiene que ir a trabajar y no se logra levantar y le sacuden en la parte. A ver, levántese, despiértese. Así que esta escena que estamos leyendo no es una escena para provocar miedo, no es una escena para especular, no es un espectáculo sensacionalista, profético. Estamos delante de un lenguaje judicial profético. Y para yo entender eso, para poder explicarlo, debo de irme a la misma Biblia, no a los acontecimientos. Yo no tengo que estar pensando en lo que está pasando en otros países, en otras latitudes, sino tengo que ir a la misma Biblia para poder entender eso. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de que esto suceda? Y lo menos que hace Juan es inventar símbolos nuevos, sino que él toma el lenguaje que ya venía siendo usado por los profetas y en los salmos, desde el Antiguo Testamento. Hasta este momento la historia había hablado a través de los hechos, fue lo que hablamos, la historia estaba contando los hechos. Las almas están clamando desde el altar. El testimonio de todo es presentado y la fidelidad de Dios es registrada dentro de todo este escenario que hemos venido estudiando. Pero ahora aquí ocurre algo muy interesante y no lo podemos pasar por alto. La creación entra en escena. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque el ser humano no está entrando en escena. La creación está esperando que, cuando hablo del ser humano, estoy hablando de su pueblo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los creyentes. Al no haber una manifestación de la iglesia como debería ser, entra a hablar la creación, entra a predicar la creación. Y esto debe llamarnos la atención profundamente, especialmente cuando estamos viviendo estos tiempos de cierre. Solamente que dentro de todo lo que está pasando, hay una voz que me habló a mí y es una voz que no debo de pasar por alto, que es la voz del Señor Jesucristo. Cuando Él dice que cuando todo esto pasa, aún no es el fin, pero es necesario que todo esto acontezca. Él no está diciendo que está postergando la decisión, lo que está diciendo es que todo lo que fue revelado dentro de la forma del actuar de Dios, del obrar de Dios, se está cumpliendo y está hablando. Entonces, en este lenguaje bíblico, Dios no cierra los cielos sin antes exponer, sin antes limpiar, sin antes restaurar. Porque Dios no va a juzgar, mis hermanos, sin testimonio. Él no va a hacer algo antes de haberlo advertido.
Entonces, en toda la escritura, en todo lo que hemos estudiado, en todo lo que Dios escribió desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis, Dios no ejecuta un juicio sin antes presentar la verdad, para que la verdad haya sido manifiesta. O sea, nadie puede decir que no fue advertido, nadie. Cuando llegó el diluvio, antes del diluvio la maldad era mucha, pero fueron advertidos 120 años. 120 años Moisés predicó y no quisieron escuchar. Antes de Sodoma y Gomorra, cuando el clamor había subido a los cielos, fueron advertidos también. Había un varón justo que clamaba por ese pueblo y era Lot que estaba ahí y Abraham intercedió por ellos también. Y aún así, él envió los ángeles a advertir también, pero no hicieron caso. Antes de la cruz, Israel fue confrontado por los profetas. Les fue advertido las señales y la llegada del Hijo y más bien, en lugar de escucharlo, en lugar de arrepentirse, lo crucificaron. Así que el juicio no llega, mis hermanos, por sorpresa. Ningún juicio llega por sorpresa, ninguno, de parte de Dios. Llega cuando ya el ser humano se cauterizó, se tapó los oídos y peor aquí, la iglesia no hace el trabajo que le toca hacer. Así que cuando se da el fin o antes del fin, la historia está hablando, los mártires están clamando, la iglesia o parte de la iglesia está dando testimonio, el remanente, pero no escuchan. La humanidad ni tampoco escucha parte de la iglesia que serían las vírgenes insensatas que no ponen de su aceite, cuidan sus lámparas y consiguen aceite extra para estar preparadas. Esa es la iglesia. Un grupo está listo, el otro no. Pero si hubiera una unidad, si hubiera una oración unánime en el Espíritu Santo, si hubiera una intercesión unánime, la tierra se sanaría. Es lo que él dijo y es Dios y Dios lo que dice lo cumple. Pero eso no está pasando y no es porque Dios sea lento, es porque Dios es justo y está esperando que las personas procedan al arrepentimiento. Hoy estamos en el 2026, es un tiempo de jubileo, un tiempo de restitución, un tiempo de limpieza. En los jubileos, las deudas se cancelaban, las tierras se le regresaban a los dueños, los esclavos eran liberados, el orden original era restaurado. Y es lo que está pasando en este año. Este año 2026, mis hermanos y mis hermanas, es un año vital para nuestra fe. Es un año en el cual nosotros debemos de prestar atención a la escritura como nunca antes lo hubiéramos hecho. Es un año en el que tenemos que alejarnos de la especulación, del sensacionalismo, de todas esas predicaciones que lo único que hacen es tratar de asustar a las personas, porque no es la forma en que Dios llama al arrepentimiento. El Señor llama al arrepentimiento a través de las advertencias y con lazos de amor. Pero aún así, Dios advierte y permite que las circunstancias alrededor nuestro cambien para que podamos entender, para que podamos afinar nuestro oído a lo que Él nos está diciendo. Porque en los tiempos de jubileo no es que no hay desorden, es que Dios está buscando corregir el desorden. No es tapar el abuso con una mano, no, es revertir ese abuso, revertir esa conducta. Por eso es que Dios está sacudiendo, como se sacude una planta para que caigan los higos, así fue como lo dijo. O si usted tiene un arbolito que tiene frutos, si usted lo sacude, caen los frutos. Se sacude para restaurar,
no para destruir, sino para restaurar. Por eso es que el Señor limpia antes de venir y traer la renovación. Por eso el Señor expone todo antes de cerrar la puerta. Antes de cerrar la puerta del arca, el Señor hizo un llamado al arrepentimiento a través de Moisés, perdón, a través de Noé por 120 años. Así que cuando el sexto sello se abre, no es el fin, todavía falta el séptimo sello y todavía faltan las trompetas y todavía falta las copas de la ira. Pero es la antesala del final decisivo, del final definitivo. Porque esto, cuando lo entendemos, lo que hace es exponer nuestro corazón, dejarlo al descubierto. ¿Cómo reacciona nuestro corazón ante las circunstancias negativas? ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Nos alejamos de Dios? Mis hermanos, es interesante que cuando una persona, y voy a hablarle de creyentes, no le voy a hablar de la gente de afuera porque ni siquiera entienden esto, para ellos esto que estoy diciendo es locura, es lo que dice el hermano Pablo. Pero cuando el creyente entra en aflicción, en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Y lo único que sabe decir, y usted no sé si le ha prestado atención a ese lenguaje normal que probablemente haya salido de su boca o probablemente haya salido de la mía o de alguien cercano, es que no tengo cabeza. ¿Cómo no tengo cabeza? Entonces viene un hombre y le grita a su esposa, la trata mal y dice, es que no tengo cabeza porque he estado tan tenso, estoy hablando de creyentes, ¿verdad? He estado tan tenso, estoy tan oprimido que reaccione así. Y ahí, hermano, no se ha vuelto a congregar, es que no tengo cabeza, no, tengo demasiados problemas. Agarra al chiquito y lo sacude y lo hace de un lado y lo tira por allá. Es que no tengo cabeza, no tengo cabeza. Usted sabe que eso va muy en contra de lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cuando dice que Él nos pone templanza, control y dominio propio. Decir no tengo cabeza, decir no me puedo centrar, es decir, no tengo al Espíritu Santo guiándome. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Por eso el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nunca dijo, todo esto va a pasar para que ustedes caigan en la desesperación. No, en ningún momento. El Señor nos está enseñando esto para que cuando entra la presión, se revela la presión, entonces salga a relucir los que se dicen fieles, pero no lo son, parecen fieles. Los que se dicen justos, pero no lo son, parecen justos. Los que se dicen estar firmes y no lo son, parecen estar firmes. Los que dicen amar a Dios, pero no lo aman, parecen amar a Dios. Por eso cuando la tierra tiembla, cuando la seguridad se rompe, cuando la creación ya no se calla y empieza a hablar, empiezan a haber terremotos, empiezan a haber huracanes, empiezan a haber inundaciones, empiezan a haber ventavales. El corazón se queda expuesto y empieza a salir por la boca lo que verdaderamente somos. Oramos, buscamos el rostro de Dios, nos convertimos hacia su voluntad o qué sale de nuestra boca. Por eso es que no es el fin todavía, porque el Señor está diciendo, es necesario que esto pase. ¿Y por qué es necesario que esto pase? Porque Dios nos enseña a nosotros, no a Él, Él conoce nuestros corazones. Porque Dios nos enseña a nosotros a empezar a separar lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, la fe genuina de una fe prestada o manipulada. Entonces, cuando usted escucha a un hermano o a una hermana hablar de una manera totalmente hostil, cuando le están pasando las cosas, porque es muy fácil, mis hermanos, hablar bien cuando todo
está bien. Yo decía en una oportunidad a una persona, es muy fácil ser comunista en Costa Rica, pero aquí tiene de todo, aquí compra de todo, pero váyase a otro lugar donde no pueda alimentar a su familia, eso es otra cosa. Es muy fácil levantar las manos para adorar a Dios cuando la cuenta del banco está llena, cuando la comida sobra, cuando los tiquetes de avión están para que estemos viajando, cuando estamos en completa salud. Eso es muy fácil, levantar las manos y adorar. Eso es sencillísimo. Usted nada más se para y dice, Señor, gracias, te bendigo, gracias por cómo me tienes. Ah, sí, pero cuando se viene la enfermedad, cuando se viene la angustia, cuando vienen las circunstancias negativas, ¿qué sale de ese corazón? Eso es lo que mis hermanos y mis hermanas del Señor nos está diciendo, que eso es lo que hace, lo que predica la creación, lo que predican las circunstancias antes de que Él venga, para ver qué sale de nuestro corazón. Porque Dios no termina la historia de la humanidad solamente lanzando su poder. No, no, no. Lo que hace Dios es primero revelar nuestro corazón. Entonces el juicio final no sorprende a ignorantes. No, no. Confirma el rechazo de los que dicen que son ignorantes. Porque hay gente que dice, es que yo no sabía. No, 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 eso no es cierto. Eso es mentira. No hay excusa, hay señales, hay advertencias, hay sacudidas, hay testimonios, están los terremotos, están los huracanes, están los eclipses, está todo que habla de Dios. Y todo esto es para darnos oportunidad de arrepentirnos. No es para destruirnos, es para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque al final de los tiempos, el Señor lo que nos muestra a nosotros es que no hay ningún sistema que nos salve. No hay ninguna autoridad humana que nos pueda sacar del problema. No hay ninguna paz artificial que pueda permanecer. Alguien le puede llegar y decir a usted, no, yo no creo lo que usted está pensando. Esa es su fe, eso es lo que usted piensa. Y de hecho puede debatir lo que usted piensa, puede debatir lo que usted le está predicando, pero no puede debatir un terremoto que destruya un país, que abra grietas de 2, 3 metros y se trague a las personas. No puede decir, ay, no, no, jamás, no, 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 no murieron 250.000 personas en vísperas de un año nuevo en la costa de Sumatra. No puede decir eso, no puede negar eso. Y esa es la creación predicando. El día que se esté delante de Dios, Él va a decir, ¿y qué les dije yo? ¿Cómo les dije que les iba a hablar en los últimos tiempos? Cuando ya ustedes no hablan, cuando ustedes no predican, cuando ustedes no oran, cuando ustedes no hacen lo que les toca, entonces, ¿cómo les dije que les iba a hablar? A través de la creación. Todo esto, mis hermanos, es ser sacudidos por el Señor. Y aún así el Señor dice, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque todavía falta de proclamar aún mucho más el Evangelio. Porque aún le falta a la iglesia testificar un poco más. Porque aún antes de que la creación continúe gimiendo, los corazones deben decidir predicar y predicar desde su origen. Cuando el Gadareno se acerca al Señor, el Gadareno dice que estaba con cadenas, estaba en los sepulcros, estaba desnudo. La gente le tenía miedo. El Señor viene y se sienta con él a conversar. Se ve que el escenario es diferente. El hombre estaba limpio, conversando con él. Y el Gadareno le dice, Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dice, no, no, dice, no. Vaya a los suyos, hablando de la familia de él, y cuénteles las maravillas que Dios ha hecho contigo.
Mi hermano, de nada sirve que usted y yo prediquemos en la calle, que prediquemos en otro país, que prediquemos en el mundo, si en nuestra casa nosotros somos groseros al hablar. Si en nuestra casa nosotros no nos hablamos cuando estamos enojados, cuando el Señor dice claramente que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero decimos que somos cristianos, pero no le hablamos a las personas que decimos amar. ¿Cómo le vamos a hablar al mundo? ¿Cómo le vamos a hablar a la gente que no conoce de Dios? ¿Cómo le vamos a hablar a los que ni siquiera sabemos que existen? Si ni siquiera somos consecuentes con los que estamos más cerca. Porque si ni siquiera tenemos la capacidad de sentarnos a hablar y resolver un problema como personas maduras, dirigidas por el Espíritu Santo, a través del dominio propio, no podemos, no, tenemos que gritar. Y peor si salen palabras vulgares y de insulto. Esos son los corazones que el Señor dice que de la abundancia de ahí, de ese corazón, habla la boca. Porque el sexto sello no está introduciendo un juicio nuevo, mis hermanos, está hablando de algo que se está haciendo visible, que ya se había venido declarando. Y como nosotros no estamos llamados a ver cuando se termine la tierra, sino a ver cómo vivimos hoy es lunes 26 de enero del 2026. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Mañana puede ser que ni siquiera estemos acá. Entonces es como si cuando está la creación alterada, las circunstancias alteradas, las hambrunas alteradas, las persecuciones y en su momento el control del enemigo desde ciertos estrados políticos, judiciales, culturales, geopolíticos, geográficos, se levante esta maldad y ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo testificamos nosotros? ¿Cómo son las voces de un hijo de Dios y cómo va a hablar en estos tiempos en que cada sello está dando testimonio? ¿Cómo va a comparecer delante de Dios cada uno de los hijos de Dios? Bueno, déjeme decirle que si los hombres no hablan, si la iglesia no habla, las piedras hablan. Y eso es lo que está pasando. La creación está predicando. Es lo que dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la creación proclama su obra. No dice la iglesia, no dice los hijos, los creyentes, no, es lo que debían de hacer y no están haciendo. Entonces la pregunta no es si la creación está hablando, la pregunta es si estamos escuchando o solamente estamos viendo el caos y, uy, qué miedo lo que está, ¿cuál miedo? ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿Qué Dios estamos predicando? No estamos diciendo que es el Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que tiene el mundo en el hueco de su mano, el que tiene control sobre todos, que conoce cada molécula, cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada palabra antes que salga de nuestra boca. Ese es el Dios que predicamos nosotros, pero de pronto estamos que qué miedo. Entonces viene, no para que sea confuso, sino para que podamos entender, viene el terremoto, viene el oscurecimiento, viene la luna como de sangre, está hablando de símbolos, viene la caída de las estrellas, que no estamos viéndolos o no deberíamos de verlos como fenómenos científicos, sino como símbolos conscientes bíblicos de un Dios hablando, anunciando una verdad que nosotros no anunciamos, anunciando un orden que ya está establecido en la mente de Juan y nosotros no hemos entendido. Porque cuando la tierra tiembla, mis hermanos, Dios está hablando. Hace poco hubo un temblor que creo que el epicentro estuvo en San Pedro por la universidad.
y sacudió de una manera fuerte. En mi casa fue muy rápido, no sé en sus casas, pero fue un asunto de segundos. Pero eso se traqueó toda la casa, el carro se movió y se saltó la cadena del motor. Nada comparado con lo que pasa en otras latitudes cuando se destruyen edificios. Pero eso, cuando pasa, usted escucha a las personas decir, uy, ¿cómo le fue? Sintió muy fuerte el temblor. Ay, sí, se cayeron los cuadros. Uy, sí, vieras cómo se hizo el carro. No, mis hermanos, eso no es justamente la percepción que deberíamos de tener, sino decir, Dios nos habló, Dios nos sacudió la mesa, Dios sacudió la higuera, porque cuando hay tinieblas, debemos de buscar la luz verdadera, para que la oscuridad sea desplazada. Porque cuando las estrellas caen, que no es un colapso del universo, sino es decirnos lo que parece firme, lo que a ustedes les parece que nunca va a pasar, lo que parece más estable delante de Dios es inestable. Ni siquiera las estrellas se pueden sostener si Él no quiere. Lo que nos está enseñando este sello del Apocalipsis, mis hermanos, es que la historia no solo cuenta el plano moral, sino que la creación con la historia nos muestran un plano estructural. Lo que parecía sólido, las estrellas, la luna, los planetas, el mar, se empieza a desboronar. Lo que parecía permanente es frágil delante del Dios Todopoderoso. Y es necesario que hagamos una pausa, porque no dice que el texto no dice que Dios está destruyendo el mundo, sino que está diciendo que el mundo ya no puede sostener tanta mentira. Ya no, ya la creación no soporta tanta mentira. Ya no soporta tanto pecado, es tanto el peso que la creación tiene que empieza a gemir, a lamentarse. Y en lugar de entrar en pánico, deberíamos de entrar con discernimiento. Primero porque el Señor dijo, no es el fin todavía, no es un anuncio que inmediato de que es el fin, pero es una señal de que lo que Dios dice no se está cumpliendo a través de los hijos de su pueblo. Y esta manifestación pública de la creación le advierte a toda la humanidad que el que está hablando es Dios, pero resulta que el pueblo, su iglesia, reacciona como la humanidad, con miedo. Reacciona como la unidad reclamando. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En lugar de decir Dios está hablando, porque no es un caos sin sentido. Es la respuesta de toda la creación que está siendo testigo de la injusticia y nos está llamando a reaccionar. Reaccionen, reaccionen. Terremoto, dice, un gran terremoto. No, 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 no es un fenómeno natural, nada más es la intervención de Dios diciendo yo los estoy llamando al arrepentimiento. ¿Sabe cómo dice el salmista en el Salmo 18:7? Entonces tembló y se estremeció la tierra. Los cimientos y los montes se sacudieron porque se indignó él. Ay, mis hermanos, cuando tiembla la tierra, lo que tenemos que decir, Dios se enojó, está enojado. ¿Y qué deberíamos de hacer? Caer de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de las personas, ten misericordia de lo que yo no he hecho y debí de haber hecho y he pasado por alto. Ageo dice en el capítulo 2, en el verso 6, una vez más haré temblar los cielos y la tierra y haré temblar a todas las naciones. Entonces es Dios hablando a través de la creación, es la creación predicando
usando la voz de Dios cuando gime, llamando a la restauración de todas las cosas. Cuando se oscurece, cuando hay tinieblas, según lo que estamos leyendo en este verso del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando el oscurecimiento se da, es que el Señor dice, les estoy quitando la falsa seguridad. Les estoy quitando lo que ustedes confían, los que ustedes creen que van a tener por siempre ahí y no lo van a tener por siempre. Solo hay uno que estará por siempre con ustedes y es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Joel dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Joel 2:31. Porque el sol está representando la autoridad más grande que hay a nuestra percepción, que da luz para que se alimenten las plantas, para que usted y yo estemos con salud, pero se quita lo más grande para que podamos ver lo más grande que es. Quita lo que para nosotros es seguridad para enseñarnos en las manos de quién estamos realmente. Y no es que la luz desaparece, no, realmente. Es que la luz verdadera llega a nuestro entendimiento, llega a nuestras vidas. Yo se los he dicho, mis hermanos, si usted permanece, si usted está estudiando, si usted sigue cada una de las enseñanzas, no porque yo lo diga, sino es porque es palabra de Dios, este 2026 cambiará su vida, habrá un antes y un después. Porque para eso fue escrito este libro, para estos últimos tiempos que de verdad está pasando. Somos la generación de los últimos tiempos. Usted y yo vamos a ver la venida del Señor, el principio de la gran tribulación. Por lo menos vamos a estar los primeros 3 años de la tribulación, donde viene el engaño, donde viene la manipulación, y antes de que se venga lo peor, Él va a quitar a sus hijos del día de la ira de esta tierra. Ese es lo que Él promete a través de las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Y si no lo vemos nosotros, lo ven nuestros hijos. Pero ya esto se acabó. Pero al igual que pasaba en los tiempos anteriores, al igual está pasando hoy en día con nosotros mismos. El Señor viene y levanta maestros, el Señor viene y levanta personas que hablan en nombre de Él, el Señor levanta la creación que habla en nombre de Él, y las personas se acercan por el afán de las cosas de este mundo. Porque las prioridades han cambiado en su mente, porque las prioridades han cambiado en su corazón, porque Dios está ahí para que se sienta a esperar. Y Dios no quiere sentarse a esperar porque Él no tiene por qué esperar. Pero ¿sabe qué hicieron la primera vez que Él vino? La luz vino al mundo, dijo el Señor. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe qué hicieron con la luz? La subieron a una cruz. Y esas son las señales que el Señor nos está dando, como la luz de sangre. Perdón, la luna de sangre. Una luna de sangre significa que no tiene luz propia, que no le llega la luz del sol, que está obstruida. Entonces no está reflejando la luz del sol, sino que está reflejando la sombra, porque está eclipsada, y eso es una figura de la culpa. Es una figura de la culpa, porque la luna de sangre lo que está reflejando es que en los últimos tiempos la gente va a llegar, en lugar del arrepentimiento, a sentir culpa. Y el Señor no nos llama a sentir culpa, nos llama a sentir responsabilidad, a pedirle perdón, a arrepentirnos, a orar. Si mi pueblo se humillare, si orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, dice, y sanaré, los perdonaré y sanaré su tierra.
Isaías dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo que nos enseña a nosotros cada una de estas figuras, mis hermanos, es el carácter de Dios hablándole a usted y hablándole a mí y hablándole a muchas personas alrededor del mundo. Cuando las estrellas caen, lo que está representando es que las estructuras que parecían inamovibles están cayendo. Dice el salmista en el Salmo 102, verso 26, los cielos pasarán, pero tú permaneces, porque el cielo tiene fin. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, dijo el Señor Jesucristo. Pero esto no es el fin, dijo. Es el colapso de los sistemas que ustedes creían eternos, donde ustedes pensaban que estaba depositada su seguridad y todo aquello que ocupó el primer lugar para ustedes, su trabajo, sus estudios, sus propias decisiones, su propia mente, se los voy a quitar de un soplo, dice. Porque todo aquello que ocupa para nosotros el puesto que le toca a Dios en nuestras vidas, el trono que le toca a Dios, Él dice que lo va a quitar. Y como predicaba el hermano René, y repito, escuchen la prédica del hermano René, él no sabe lo que yo voy a enseñar, ni yo sé lo que él va a predicar, pero así es el Espíritu Santo. Nos conecta. Es como agarrar y echar en un saco roto. ¿Y quién rompe el saco? El Señor dice, porque por mucho que trabajen, no van a poder prosperar. Entonces, todo lo que está ocupando el lugar del Señor, porque nosotros estamos cambiando el día del Señor, la instrucción del Señor, por cosas que no van a sostenerse en el tiempo. Porque todo este lenguaje nos está enseñando algo crucial, que la creación no reacciona con caos, sino que la creación está reaccionando con obediencia al juicio de Dios. Eso está haciendo. Después del testimonio de los mártires, después del sufrimiento que ha pasado la iglesia, después de la sangre que clamó desde el altar, la creación empieza a hablar. Solo que no habla con emoción, habla con verdad. El sexto sello no nos llama a huir, nos llama a discernir. Dios nos está invitando no a especular. Dios nos está invitando a revisar dónde hemos puesto nuestra seguridad, dónde hemos puesto nuestra confianza, no para que tengamos pánico, sino para que no estemos neutrales en este mundo y tomemos una posición de una vez y por todas delante de Dios. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar incluso nuestras finanzas? Porque cuando usted y yo cambiamos a Dios por resolver nuestras finanzas de cualquier forma que sea, simple y sencillamente la lluvia deja de caer y Dios deja que entre sequía nuestras casas, le hace un hueco al saco por lo que estamos cobrando para haciendo o trabajando para decirnos hasta que no se vuelvan a mí, hasta que no se humillen delante de mí, pero humillarse de verdad, hasta que no se humillen delante de mí, hasta que no oren, hasta que no vuelvan a buscar mi rostro, hasta que no se conviertan verdaderamente y plenamente a mi voluntad, no van a levantar cabeza. Y todo lo que hagamos será sacudido. Y entonces surge una pregunta. El Señor, ¿y quién puede sostenerse en pie? Y eso es lo que veremos en el capítulo 7 cuando lleguemos allá. Pero por ahora voy a dejar la lectura del bloque 7, porque todavía nos faltan dos bloques para que conversemos alrededor del tema. Solamente les digo, mis hermanos,
Nada se resuelve alejándose de lo que Dios nos demanda. Trabaje 24 horas si quiere. Trabaje si quiere 7 días a la semana. Y si quiere se inventa otro día a la semana para que salga de deudas, para que salga de problemas. Pero si está violando el llamado de Dios, donde Él dice que un día debe ser santificado para Él, simplemente le está haciendo un hueco al saco y por ahí se va a ir todo. Absolutamente todo. No va a quedar nada. Para que cuando no haya nada, no quede otra cosa más que arrodillarnos y decir, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque por más que me hablaste a través de las circunstancias, reaccioné diferente. Porque busqué la solución donde no tenía que buscarla. Porque en mi mente pequeña creí que lo que estaba haciendo iba a resolver mi problema. Pero absolutamente nada de lo que hagamos resuelve el problema si Dios no está en la ecuación. ¿Y cómo hago, Señor? ¿Cómo hago, pastor, para saber cuál es la ecuación del Señor? Es muy sencillo. Abra los mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Santificarás mi día de reposo o el día de reposo. No murmurarás, no levantarás falso testimonio, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Ahí está. Nada más ir allá y analizar dónde estamos fallando y corregir. Humillarnos delante de Él. Y lo interesante y lo maravilloso es que no dice que solo resuelve o nos ayuda a nosotros a enderezar nuestros problemas, sino que si como iglesia nos unimos de la misma manera nos volvemos a Dios, Él sanaría hasta nuestra tierra. Y si la tierra no está sanando, si la tierra cada día más caos, es porque el pecado de nosotros está causando esto. Dejo de grabar. A los que están escuchándome en YouTube, les espero el viernes o subir el viernes la clase, si Dios así lo permite. Nos vemos este sábado en la iglesia para estudiar la parte que corresponde al libro de Deuteronomio. Vamos a hablar de la serpiente de bronce levantada en el desierto. Gracias por acompañarme. Dejo de grabar en este momento y nos vemos el viernes.